I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Pablo Almazán, bienvenido a este Psych and Roll episodio 146. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Pues bien, encantado de compartir contigo un ratico de charla. Seguro que será más que psicología, más que baloncesto. Y nada, escuchar desde Burgos este acento, el acento de casa, siempre es una alegría. Así que nada, seguro que echamos un buen ratico y lo que necesites. Eso te iba a decir, últimamente llevo una racha de paisanos. Hablé hace 2 episodios con Álvaro Cárdenas, el último con Ramón Díaz, hoy contigo. Estamos, un poco con racha granadina, así que creo que así seguro que se aterrizan mejor ciertas reflexiones. Seguro que sí, tío. Hay mucho talento en Granada repartido por ahí, por el mundo, y eso es que algo estaremos haciendo bien, o será bien en Granada. ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Pues estoy, te podría decir muchas cosas y todas positivas. Ujú. Te podría decir agradecido, tranquilo. Creo que tengo una relación con el baloncesto la más sana hasta el día de hoy. Y bueno, y eso, entrando un poco en tu campo, está totalmente relacionado con cómo veo el baloncesto, la vida, y cómo afronto el día a día y cómo disfruto sobre todo de lo que al final es mi pasión, que es el baloncesto y mi droga también, como es competir. Sí, me encuentro tranquilo, en paz, disfrutando y queriendo más. ¿Y cómo estás afrontando ese día a día? ¿Qué cosas notas que estás haciendo como para asentarte bien más en el camino que en el final, ¿no? Como solemos decir. Bueno, intento sobre todo aprender, tío. Al final, si hay algo que intento a todos los niveles en mi vida es aprender. Aprender del día a día, de la gestión de los momentos, aprender que una victoria no tiene por qué hacerte sentir súper bien, ni una derrota te convierte en el peor profesional del mundo. Entonces, saboreando cada día. Te comentaba un poco fuera de línea, un poco eso. Al final, un jugador con 37 años compitiendo en ACB, lo que más he cambiado de mi día a día, la preparación tanto en el entrenamiento como en la competición y la readaptación después del esfuerzo. Entonces, bueno, si me hubieras preguntado esto hace 5 años, seguramente te diría, "Buah, pues ahora época de tensión, de tal, llega mayo, a ver cómo acabamos". Y ahora te lo digo que es la época para la que me llevo preparando, yo y mi equipo, evidentemente, toda la temporada. Es el momento más chulo, tío. O sea, hemos hecho los deberes y ahora vienen 5 exámenes para los que hemos estudiado. Entonces, a partir de ahí, eh, ha cambiado un poco eso, cómo me preparo y cómo me recupero del entrenamiento y sobre todo clave, más allá del baloncesto, son los momentos durante el día en los que, bueno, intento desconectar y poner la mente en blanco para pensar en las cosas realmente importantes de la vida. Ujú.
¿Qué te gusta hacer fuera de la pista? Pues estoy acabando por fin, mis estudios de nutrición. Ahora en junio acabo, entonces le estoy echando muchas horas ya al TFG, que es lo que me Ujú. queda por terminar. Y a partir de ahí leer, hablar con amigos, cuando el tiempo lo permite, aquí en Burgos, dar paseos, no sé, intentar contactar con la naturaleza, Ujú. que, no sé, intentar salir un poco del ruido, eh, a mi manera. Evidentemente siempre estar conectado con mi familia, aunque sea a través de una cámara o lo que sea. Ujú. Pero bueno, cosas sencillas, quedar para, no sé, para tomar un café con gente de aquí, al final, valorar lo que tengo ahora mismo. O sea, yo sé que dentro de 5 semanas, por ejemplo, hay gente de aquí con la que no me voy a poder tomar un café. Joder, pues en vez de Claro, esperar a dentro de 5 semanas cuánto te echo de menos, claro. pues, oye, ¿cómo estás? Tal, venga, echamos un cafelillo, media hora. Bueno, ese tipo de cosas. Ujú. Cosas eh, sencillas, pero para mi modo de ver importantes o Ujú. esenciales. ¿Ha sido algo que has desarrollado con el avance de tu carrera, el tema de tener esos espacios para ti, de no darle, bueno, por cómo te escucho ahora al principio, para ti es importante como no poner todos los huevos en la cesta del baloncesto, de los resultados, como no depender emocionalmente al 100% de lo que ocurre en la pista, aunque a veces, pues teniendo en cuenta que es una mezcla entre trabajo y pasión, es inevitable, ¿no? Que no nos atraviese en cierta forma. ¿Ha sido algo que con los años también te ha obligado, forzado, aprendido por necesidad, por golpearte muchas veces contra el mismo muro, que entiendo que por tu lenguaje corporal será, Sí. será que sí, pero bueno, siempre me interesa saber un poco esta construcción, ¿no? De toda la parte que no es deportiva, porque hay como esta errónea asociación entre cuanto más sufro por algo significa que más me importa y que más lo quiero y que más estoy mejorando. Y a veces al revés, ¿no? Supone un desgaste, supone un acabar odiando aquello que ama y supone, en definitiva, la peor consecuencia de todas, que es rendir peor, ¿no? No. Sí, cogiéndote el hilo del final, yo creo que la peor consecuencia de todas es irte a dormir y no estar tranquilo contigo mismo, tío. Ujú. Que es una manera de no rendir. Por supuesto. Entonces, pues tío, es que has tocado muchas claves desarrollando la pregunta bajo mi experiencia, ¿eh? Bueno, pues hubo un momento que yo busqué durante muchísimo tiempo, que fue, bueno, pues ganarme la oportunidad de estar en ACB o de volver a estar en ACB, digamos, ya siendo adulto. Y la búsqueda de ese objetivo me tenía, pues sí, como tú lo has explicado, totalmente atrapado Ujú. en la búsqueda de ese objetivo. Pues al final, seguro que hablarás en consulta con gente que esa obsesión al final te aleja de, bueno, pues no salgo a tomarme un café porque tengo que descansar, porque mañana tengo que entrenar, porque mis músculos tienen que estar tal y Ujú. cual, en vez de irme a dar un paseo a ver si me voy a cansar más de la cuenta, mejor me quedo en casa y hago protocolo de estiramiento, movilidad, tal y cual. Sí, pues ese fui yo mi primer año de Betis, Ujú. básicamente. Al final venía con la resaca mental de Melilla, que nos quedamos en el quinto partido en Manresa para subir, que Ujú. perdimos. Y al año siguiente ficho en Sevilla y fueron 10 meses totalmente sí, obsesionado con la idea de estar en ACB al año siguiente. Y te puedo decir, te puedo verbalizar ahora, después de trabajar también con mi psicóloga y tal y cual, Ujú. que fue a nivel deportivo fue un año de récord, pero no cuando ascendimos, cuando el último partido en Lleida, que ganamos también y ya habíamos conseguido el objetivo, cuando me quedé solo en el vestuario después de ese partido y después la semana siguiente, yo creo que fueron los momentos que más toqué
más me hundí en el pozo y más triste me sentí porque me había dado cuenta, trabajando evidentemente con mi psicóloga y tal, Ujú. todo lo que había dejado de lado sin necesidad. Entonces, bueno, eso fue hace 7, 8 años ya. Mm. Y a partir de ahí, pues evidentemente no es de un día para otro se mejora y ya. Aproveché ese verano para eh, desconectar un poco de todo, pues al final la herramienta en ese momento, bueno, pues lo típico, ¿no? Me voy al Camino de Santiago yo solo. Que para mí hasta ese momento irme solo a algún sitio era como, no, no, yo si me voy de vacaciones tiene que ser a Claro. todo trapo, hacer turismo ahí a saco y tal y cual. Ajá. Y se lo planteé a mi psicóloga y me dijo, Pablo, solo planteártelo ya es síntoma de valentía, eh, vete a por ello. Y fue como un antes y un después, tanto en mi carrera deportiva como en mi vida personal. Ujú. Ese verano también trabajé con con el prepa que habíamos tenido en Melilla, pero que es de Zamora. Me fui con él 2 semanas a Zamora solo a trabajar mi físico y a prepararme un poco para lo que se venía de ACB. Prácticamente no trabajé baloncesto y afronté la siguiente temporada, bueno, con mucho ruido todavía, pero con una claridad que si no hubiera tenido en ese momento, no sé si a día de hoy te estaría hablando desde Burgos, la verdad. Entonces, bueno, voy cogiendo, enrollándome un poco, pero cogiendo el hilo de tu No, no. pregunta, eh, ha cambiado justo eso. O sea, hasta ese año de Betis, Mm. ese coraje, ¿no? Ese yo identificaba cada semana como, "Guau, cuanto más trabaje, mayor va a ser el beneficio. Y si trabajo un montón, pero ese partido no lo juego bien, qué malo soy, macho. No he trabajado lo suficiente. Y eso está muy bien, pero siempre con control. Yo soy un loco del baloncesto. Me flipa aprender baloncesto cada día. No sé ir al 85% en ningún momento. Tengo 37 palos y me tienen que seguir diciendo, tú, palos, si tienes que descansar, descansa. Y es que realmente no sé. Ujú. Pero una cosa es trabajar al 100% o cerca del 100% y otra cosa es pasarte al 101. Quiero decir, hay que escuchar a tu mente, cómo está en cada día, sí, y sobre todo a tu cuerpo. Si hay una dolencia, hay una molestia que ya no es natural del deporte o de la vida o de lo que sea, igual hay que decir, oye, me siento así. Y yo siempre, que me ha costado muchísimo, siempre que he transmitido cómo me siento, entrenadores, preparadores físicos, fisios, tal, todo mi entorno, lo que he encontrado ha sido ayuda, tío. Evidentemente, no voy a estar quejándome todo el rato para quitarme de en medio y tocarme Ya. un poquillo ahí las narices Ujú. y tal, pero sí, he aprendido a verbalizar un poco sentimientos e identificar también pues situaciones y apoyándome en el resto del equipo, que yo creo que al final eso es, no sé, el significado de la palabra equipo. O sea, poder hablar con todo tu entorno y que los jugadores somos los protagonistas del fin de semana, pero hay una red de profesionales detrás que, joder, que están trabajando también para ti y tú cuanta más información le des, más te van a poder ayudar en ciertas situaciones. Entonces, bueno, básicamente ha cambiado eso, que no veo el baloncesto como lo más importante de mi vida. No sé qué entrenador lo decía o jugador, que el baloncesto es como lo más importante de las cosas menos Sí. importantes de la vida, ¿no? Es Mm. como un tópico, ya se ha quedado un poquito. Yo creo que esto es Pues como cuando pones frases de Albert Einstein en Google que te aparecen 500 frases que no ha dicho ni él. Esta frase totalmente, yo creo tío. que ya se la adjudican a un montón, pero sí, ya queda como un poco un mantra para, yo creo que para los que estamos metidos en el mundo del baloncesto. Ujú, Y un mantra yo creo que es un cliché por algo, porque tiene mucha parte de verdad. ujú. Sí, sí. Lo que pasa es que hasta que no lo ves, o bueno, como todo, hasta que no te llevas la hostia no aprendes. En ciertas situaciones así. Mm. Sí. Lo Mm. que aprendes a partir de ahí es a prevenir esa hostia. Mm. Y que si llega, bueno, pues ya tendré herramientas
o armas para afrontar ese hostiazo. Pero si vas a la guerra con un cuchillo, va a durar poco, compadre. O sea, eso es así. Me genera curiosidad, ¿por qué el Camino de Santiago? Naturaleza, soledad, tiempo desconectado de absolutamente todo, cercanía también, eh, no sé, sensaciones, tío. Momento de sensaciones. Mm, En ese momento también salía de Sevilla, del piso que tenía alquilado allí tal y cual. Dejé el coche aparcado y cargado ahí en Sevilla y me cogí un tren y tiré para arriba. Sí, es como algo que yo veía a la gente, que todo el mundo que le preguntaba le sentaba fenomenal, que nunca me había planteado hasta ese momento. Ujú. Sí, naturaleza, soledad, desconexión. Sí, apagar el móvil durante 8 horas, buah, me daba un miedo, pero una alegría a la vez, Ya. que eso, no sé, si me hubieran dicho la ruta de La Plata andando y tal, pues igual hubiera hecho esa, ¿sabes? Claro. Pero sí, porque era lo que tenía más cercano y dentro de la cobardía de hacer un viaje solo, era como algo conocido, ¿sabes? Al Ajá. final, también todo el mundo te cuenta que en el camino, pues conoces gente de todo tipo. Joder, a mí eso también me molaba. O sea, de todo el mundo. Compartir sensaciones. Todo el mundo va al camino por una razón y lo acaba por otra. No sé, un poco así, ¿sabes? O sea, que lo de viajar solo fue, entre comillas o sin comillas, una recomendación terapéutica. Sí, O- se lo sí. plantea a mi psicóloga. Oye, Cecilia, tal, yo qué sé, se Mm. me ocurrió esto. Dentro de mi sobrepensamiento tal y cual. Y dice, Pablo, adelante. O sea, no se me ocurre, dice, me preguntó, ¿realmente te apetece? ¿O lo haces tú piensas que lo haces para huir o para encontrarte? Buena pregunta. Mm. Y le dije, necesito conectar conmigo mismo y ahora mismo se me ha encendido esta bombilla. No sé si valdrá la pena o no. Dice, Pablo, si ese es el planteamiento, adelante. Ahora, no vaya al Camino de Santiago porque me lo ha dicho mi psicóloga, Ya, ¿sabes? Sí que total. me recomendó, dice, mira, Pablo, yo te voy a recomendar ver los libros. Si en algún momento y tal y cual eh, te apetece o tienes la necesidad de hacer algo y no sabes no hacer nada, te planteo una alternativa a coger el móvil. Yo te voy a dejar ciertos libros, no hace falta, no tienes ni la obligación ni nada, no hace falta que los leas ni mucho menos, como si no quieres ni abrir la tapa, pero sí que creo que en este momento en el que estás te pueden venir bien. ¿Recuerdas los libros? Pues recuerdo uno que se llama Tus líneas rojas, que habla un poco de los límites y Ajá. hasta, bueno, no sé si... habla un poco sobre todo de los límites que nosotros nos ponemos Ujú. sin necesidad y los que realmente nos deberíamos poner como personas. Y los otros dos, la verdad que no los recuerdo, tío. Es que el único que me leí fue ese, la verdad. Imaginaba que tenía que, que tenía que ver con cuáles te había o con cuáles habías profundizado más. Mm. ¿Qué encontraste allí? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué viste? Contigo mismo, obviamente, esto es un poco metafórico del camino, Sí. ¿qué miedos fuiste navegando y acabaron siendo disfrute? ¿Qué sorpresas de tus propios pensamientos, de tu propio autodiálogo fuiste Ujú. explorando, investigando? Te pregunto, y esto es un ejemplo precioso de lo que te comentaba fuera de micro, que al final yo tengo aquí mis temas, pero luego van saliendo. Jamás me pensé que íbamos a hablar de viajar solo y del Camino de Santiago, pero creo que los momentos, los viajes que te generan un poco de incomodidad porque vas solo, como te da mucha información de cómo te encuentras contigo mismo, es bastante sintomático del proceso en el que estás. Y bueno, quería aprovechar por supuesto, a ver qué encontraste de lo que recuerdes. Claro, hace ya mucho tiempo, pero supongo que fue un momento para ti
que se quedó ciertamente Sí, grabado. totalmente. O sea, fue de los mejores viajes que he hecho hasta el día de hoy. Pues tío, encontré un Pablo que es mucho más que un jugador de baloncesto. Así como resumen genérico de absolutamente todo. Eh, no sabría qué decirte ahora a nivel un poco más detallado, pero sí que recuerdo perder la noción del tiempo. Lo que hablan de la meditación, Ujú. yo creo que ha sido no el único sitio donde he logrado meditar y poner la mente en blanco, pero el momento de mi vida en el que más he profundizado en eso y, y más tiempo sin darme cuenta. O sea, había días que me sentaba en un banco y había sido un chasquido de dedo y igual me habían pasado 2 horas. O sea, esa sensación tan brutal ha Qué sido el bueno. único sitio donde lo he sentido. Ujú. Sí. Después sigo meditando cada día, tal y cual. Pero es como una sensación diferente, no es ni mejor ni peor. O sea, quizá por el momento en el que estaba, por todo el ruido de la temporada, Ujú. a nivel personal también por todo el ruido. Nunca lo he vivido de una manera tan bestial como en ese sentido. También porque era la primera vez, yo creo. Siempre la primera vez como que idealizas la experiencia. Claro. Pero un poco eso. Bueno, ver un Pablo más allá del jugador de baloncesto y, y conseguir desconectarte del todo. Mm. Bueno, pues es que son detalles, Javi, tío. O sea, el hecho de ir a un sitio y, bueno, en el camino hay bares por todos lados y pedirte una cerveza solo, tío. O sea, es que son, Ya. bueno, son nimiedades, porque no son tonterías ni mucho menos, pero son cosas que hasta ese momento mm, no me había atrevido o ni siquiera me había planteado. Claro. ¿No? Porque la cerveza es para tomártela con los colegas o con tal y cual. Joder, las tortillas de patatas, que yo soy un loco de las tortillas de patatas. Y sobre todo Pues, allí, alguna de Betanzos supongo que caería, ¿no? bueno, yo Alguna. hice realmente la ruta, la primera desde Francia Ajá. hasta Logroño, porque mi idea es terminarlo todo hasta el final. O sea, no Ah, me vale. fui a Galicia. Ah, ok, ok. De hecho, llegué hasta Logroño, literal. Ajá. Eh, pero las tortillas están cojonudas igualmente. Ya. Sí. Además, Mientras, mientras la hagan bien, da igual. me Ah, pilló buen tiempo, tío, y sí que es cierto que el norte con buen tiempo, sin buen tiempo también es la hostia, ¿eh? Pero con mm, buen tiempo es un paraíso, tío. mm, Es un auténtico paraíso. Entonces, bueno, pues esos detalles, pues eso, llegar a un albergue y buscarte un poco la vida, tal, no sé qué, no sé, el mm, atreverte. mm. Ese es el mayor aprendizaje que me llevé. Intentarlo. ¿Cómo se lo contaste luego la experiencia a tu psicóloga? ¿Qué, qué conclusiones o qué aprendizajes luego volcaste en esa ya primera, entre comillas, temporada CB maduro Mm. a todos los efectos? ¿Cuál fue un poco el traslado? Pues no le dimos mucha vuelta, Javi, tío. Mm, No le dimos mucha vuelta. O sea, ¿qué tal el camino? Tal, pam, pam, sí, bien, esto, lo otro, tal, no sé qué. Un poco lo que te he contado a ti, pero incluso en menos tiempo, el ujú. rollo que te estoy soltando. Y nos fuimos a otro tema. No, no le dimos mucha relevancia dentro de consulta. No. De hecho, yo acudí por tema baloncesto, tal y cual, no sé qué. Y es que de lo que menos hablamos fue de baloncesto y de los otros dos temas con los que yo quería hablar, ¿sabes? Sí. Claro. Al final, bueno, también aprendí que más allá de los problemas tienes que ir al origen del porqué Ujú. de esos problemas o situaciones traumáticas o cualquier cosa. Mm. No le dimos muchas vueltas, tío. Avanzamos, que al final es lo que hacíamos en consulta, avanzar. Me ha tocado duro el tema de la persecución, de ese momento
de perseguir un objetivo, una meta. Y lo conecto con un concepto que, bueno, como psicólogo me gusta mencionar mucho, que es el de la flexibilidad psicológica, ¿no? En el que no todo tiene por qué ser de una manera específica, sino que siempre hay intersecciones en las que encontrar según qué equilibrio. Y justo ayer en una sesión con una jugadora bueno, resumiendo un poco, con esta jugadora es una obsesiva del trabajo diario, ¿no? De entrenar horas extra, de quedarse a tirar, de la preparación física, de la nutrición y demás. Y, y el otro día me dice, hostia Javi, hace 2 semanas tuve un par de entrenamientos malos, me doblé medio el tobillo y me estaba encontrando muy bien. Entonces ya empezó mi cabeza a decir, joder, otra vez que te encuentras de puta madre y te pasa algo malo, es que así no vas a poder llegar nunca, no sé qué. Y me cogió una compañera de equipo y me dice, mira, nos vamos a ir esta tarde a tomarnos unos vinos. Y ella dijo, hostia, ¿cómo que unos vinos si entrenamos mañana? ¿Sabes? Y dice que no, ya verás que te va a venir de puta madre. No sé qué. Total, que se fue a tomarse esos vinos, se tomó 2, 3 vinos y bueno, entraban al día siguiente, pero tipo como a las 4 de la tarde, o sea, encima tenían la mañana libre y demás. Y me miró y me dice, hostia, Javi, no sabes lo bien que me vino como soltarme un poco esa rigidez de el deportista profesional entre semana tiene que hacer esto, esto y esto, porque si no lo hago, me siento como el culo, ya empiezan a entrar los demonios en mi cabeza y me ha conectado un poco con ese Pablo de la temporada de Betis para atrás, ¿no? De esa, un poco la rigidez de ideas a la que nos lleva el baloncesto profesional, de que hay que ser profesional solo de una manera y todo lo que sea salirnos de ahí es perjudicial. Y que a veces en la flexibilidad, en el valorar otro tipo de tiempo, otro tipo de ocio y en el descanso, al fin y al cabo, se encuentra muchas veces esa paz de la que me hablaba al principio del podcast. Y no sé, me ha conectado un poco Sí, sí, con la anécdota totalmente. con esta Yo a chica. día de hoy soy tu jugadora Mm, y su compañera. Lo que pasa es que sé identificar cuándo ser, digamos, una u otra. Y eso realmente es, yo creo, lo que ahora mismo a día de hoy como jugador, compañero, capitán, bla, 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 me hace sentir importante o me da la importancia dentro de un equipo, tío. Mm. Yo sí que es cierto, Javi, que nunca me he privado de nada. O sea, yo puedo decir que he sido jugador de baloncesto obsesivo, tal, cual y cual. Pero en verano, por ejemplo, he entrenado, he sido un tío mm, pues, que ha echado horas, tiro, gimnasio, tal y cual. Pero cuando llegaba el momento pues, de salir, de tal, de cual, lo he hecho. O sea, es cierto que no he dejado de hacer cosas, te hablo sobre todo de verano, ujú, y tengo la sensación que he ido tocando un poquito todos los palos, pero es que llegaba a pretemporada, tío, y era como otro Pablo. ¿Me explico? sí, En verano era como hacerlo todo, ahí, pam, pam, tú, cerveza, entrenar, pam, pam, no sé qué, no sé cuánto, sentirme genial, por eso te la tiro, y de repente llegaba pretemporada, pum, se acabó. mm, No es sano eso, tío. O sea, ahora identifico que no es sano, que hay tiempo para todo, que el claro. verano no tiene que ser para exprimirlo al 100% a todos los niveles, Mm, ni la temporada es solo baloncesto. ¿Sabes lo que te quiero decir? sí. Entonces, yo ahora soy un poco tu jugadora y soy su compañera. Mm. Pues sí, tío, Pero nosotros es que aquí, esa es precisamente la flexibilidad a la que eso es. me refería. Quién ser o cómo ser en función del momento, del contexto, del compañero, de la compañera. Y tener la Mm, conciencia en cada momento de, de qué es lo que necesita. A nivel de nutrición, o sea, llevo 10 años estudiando nutrición. mm, Yo sé lo que dice la ciencia sobre la nutrición, pero, tío, el día que me como una pizza la disfruto como si fuera la más rica del mundo. ya, Evidentemente, si comes todos los días pizza, primero no la vas a disfrutar igual y después a tu mm, organismo le va a generar una inflamación, tal, tal y cual. Ya podemos entrar en tecnicismo de la sí. hostia. No es sano, pero tampoco es sano para tu cabeza. O sea, quiero Mm, decirte, te puedes beber el vino más rico del mundo, que si todos los días te hinca una botella, al final te vas a ver algo
Total. rutinario, Mm, no sé. Y para mí no hay nada más pobre que la rutina que no persigue, al mm. igual que la soledad. No hay nada más triste que la soledad que no persigues, tío. La Pero no la elegida. elegida es la Sí, hostia, sí, sí. totalmente. La Ah, elegida es bomba, chaval. Y yo me considero un tío súper solitario, ¿eh? ujú, Pero cuando me veo en situaciones en las que me siento en soledad, pero no la he elegido yo, bueno, pues ahí saltan alarmas. Ahí dice, tía, a ver, a ver por qué y cómo solucionarlo. Sí, sí, un ujú. poco eso. Entonces, claro, justo me conectas precisamente con esa rigidez, ¿no? En verano no me privo de nada, entre comillas. Obviamente mantengo mi preparación, mi rutina, mis estándares. Pero ya es como que empieza a mediados de agosto, finales, y cambio totalmente el modo. No sé si esto conecta con el momento en el que decides pedir ayuda psicológica, Pablo, porque para mí, bueno, siempre que la persona con la que comparto este espacio me abre las puertas a hablar del tema, como en este caso has hecho tú, cosa que te agradezco, siempre intento preguntar por el momento de descolgar el teléfono, ¿no? De escribir ese mail, ese mensaje, ese WhatsApp, esa llamada, donde yo detecto que algo no está yendo como me gustaría y le quiero poner solución. No sé si vino ya por esa detección de la ansiedad de que te generaba esa persecución y que te estaba afectando a lo mejor a más áreas de las que te gustaría, o mm, por qué factor en concreto vino, pero sí creo, me gusta que este espacio también le sirva a la gente para detectar la dureza de pedir ayuda. Porque yo Totalmente, siempre tío. lo digo, cuando tú te lesionas un tobillo, te haces una micro rotura o te fisuras un hueso, pues tú al día siguiente te duele de cojones, sabes que no puedes mover el brazo, la pierna, que no puedes andar, lo que sea, ¿no? Pero como que psicológicamente la putada que encuentro en mi disciplina es que siempre tenemos un poco ese exceso de optimismo, de a lo mejor mañana está todo mejor, ¿no? O no me encuentro tan mal, ¿no? Y así Ujú. vamos quizá acumulando y bueno, no son pocas las personas que cuando terminamos el trabajo me dicen, tenía que haberte avisado antes. Y yo les digo, bueno, me avisaste cuando lo viste necesario, ¿no? Siempre lo vemos como que lo podíamos haber hecho antes. Entonces, por eso me genera tanto interés Mm. el cómo la gente, bueno, destapa un poco ese tarro de miedo y de vértigo y Sí, se tío. declina por pedir ayuda, porque sé, además de primera mano, porque a mí también me pasó en su día, Ujú. sé que es un momento muy, muy Sí. jodido. Mm, Es como que se piensa que la gente que acude al psicólogo o pide ayuda es gente cobarde, tío. Y mm, realmente te das cuenta que es todo lo contrario, tío. O sea, hay algo más valiente que pedir ayuda, tío. O sea, esa vulnerabilidad, compartirla con otra persona, me mm, parece una valentía de la hostia, tío. Entonces, total. pues lo mío fue gracias a, a un amigo mío. Ujú, Fíjate cómo fue el rollo, que acabamos ese partido del que te hablaba en Lleida, se apagaron todas las luces y empezaba la feria de Sevilla, tío. Empezaba la feria de Sevilla ese fin de semana. El lunes fui con este amigo mío que te digo a la feria. Se quedó a dormir en casa porque al día siguiente volvíamos a la feria y fui incapaz de levantarme de la cama, Javi. Incapaz. O sea, después de comer, no sé, era a las 5 o 6 de la tarde. Bueno, tío, me voy, tal, tal y cual. Y, tío, una llorera, que no podía parar de llorar, tío, una angustia, una ansiedad. Y me dice, Pablo, tienes que pedir ayuda, tío. Mañana hablamos tal y cual, pero tú así no puedes seguir, tío, porque estás yendo en una dirección en la que no te estás haciendo bien. Y yo como amigo tengo que decírtelo. Entonces al día siguiente me mandó el contacto directamente con varias psicólogas, ujú, me dio varios números de teléfono. Yo esa tarde llamé a un amigo mío bueno, de Jerez, que tenía un piso ahí en Rota y tal, y yo sabía que medio lo alquilaba vacacional, medio no y tal. Y le digo, Lito, necesito desconectar tal y cual, yo te pago la semana lo que haga falta y tal, pero tío, es que me pasa esto y tengo que desconectar. Eh, pues esa misma tarde estábamos allí echando un café en Rota
y camino a Rota llamé a esta psicóloga. Entonces como que dejé una semana, estuve una semana ahí en la playa, que al final lo que hacía era, tío, estoy aquí en la playa, estoy en un paraíso, esos pensamientos un poco intrusivos, pero es que realmente es como que lo tengo todo para ser feliz y me siento un desgraciado. Entonces nada, en cuanto volví, ya hice la primera sesión con esta chica, con Cecilia. Y a partir de ahí, pues todo rodado. También te digo, las 3 primeras sesiones que hicimos, prácticamente ni hablamos, O sea, era soltar ahí una llorera, tío, a unos niveles que yo se lo decía, digo, tía, te estoy pagando realmente por llorar aquí delante tuya. No era capaz de encadenar 3 frases seguidas, tío. Dice, bueno, Pablo, es que igual es lo que necesitas. Entonces, bueno, ya avanzaremos cuando tengamos que avanzar. Y en cuanto en la primera sesión conectamos y la verdad que fue salvadora, tío. Es lo que te decía antes, las primeras veces. Y yo creo que en vuestro colectivo, cuando una persona acude porque está en una situación límite, hostia, tener delante a un profesional que conecte con tus emociones y te dé herramientas para afrontar esas emociones en ese momento, buah, no sabéis, bueno, tú sí que lo sabrás porque lo habrás vivido muchas veces, pero desde la cara del paciente, bueno, pues un poco la sensación esa que tú decías, joder, tendría que haber venido mucho antes, tal. Mm. Bueno, un poco eso, fue un amigo que me dijo, Pablo, no puedes seguir así, Qué bueno. toma estos 3 teléfonos y búscate la vida, tío. Me conecta también con la importancia de tener amigos de esos, ¿no? De los que no están todo el día diciéndote lo bueno que eres o lo guapo que eres o lo bien que te va, sino que también son capaces de decirte un poco los llamo, bueno, los abogados del diablo, ¿no? Los que te dicen lo que no quieres escuchar, pero que también a corto plazo es jodido, pero a la larga, pues fíjate, si no hubiera sido por esa conversación, a lo mejor hubieras postergado esa llamada o a lo mejor ni siquiera te hubieras planteado tenerla. Ujú. Sí, hay una diferencia grande y lo aprendí a raíz de ese momento entre amigos y colegas, tío. O Buen sea, matiz. sí, no sé, he aprendido a filtrar mucho, Javi. Hay Esos líneas, son límites también, las líneas rojas que hablábamos. hay línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 y bueno, al final cada uno se va posicionando por sí solo. Pero no porque nos conocemos desde parvulitos, estoy aquí para todo, pase lo que pase, ¿sabes? Entonces volvemos a conectar un poco con ese momento de verano de, venga, nos reencontramos después de 9 meses, ahora somos súper mejores amigos, tío, lo que tú necesites, lo que tú estás, a full, tal, venga, pum, hasta el verano que viene. No, tío, no es sano. O sea, al final, si algo me ha enseñado este mundo también, es que puede estar a 1000 kilómetros, pero la gente que se quiere quedar se va a quedar, tío. Igual que tú tienes que alimentar Ahí está. esa amistad. Es un camino de ida y vuelta. Yo lo digo siempre, o sea, es un camino de ida y vuelta. Hay la misma distancia de Burgos a Cuenca que de Cuenca a Burgos. Totalmente. Entonces, sí, para mí también, no sé, dentro de ese aprendizaje, saber filtrar entre amigos y colegas y no pasa absolutamente nada ¿sabes? Porque amigos se conviertan en colegas o colegas en amigos o lo que sea. Da igual, tío, esto es la vida. O sea, no soy ni el ombligo del mundo, ni pretendo serlo, ni cada persona es la última. Al revés, tener esa, bueno, pues también flexibilidad, como tú dices, Sí. de, de conocer a gente diferente y de que otra gente te conozca. Más allá del círculo baloncesto, que después en el mundo profesional tú sabes bien que las amistades o la gente que se te puede llegar a acercar en ciertos momentos, igual no es la más sana
o no, o no se acercaría en otro contexto. Pablo, te puede sonar un poco random esta pregunta, pero es algo a lo que le doy personalmente bastantes vueltas y bueno, como ya veo que me ha abierto esta parte que bueno, no todo el mundo se cuestiona o se revisa, que es el de, me gusta el matiz de quiénes son amigos y quiénes son colegas. ¿Cómo fue tu proceso de elegir quién iba a tu boda? Buah, Porque es como, buen melón, ¿eh? creo que es un momento de... También es una pregunta totalmente sesgada por mi momento vital, porque me caso el año que viene. Ah, Y bueno, yo siempre he tenido muy claro esa diferencia. Bueno, que siempre, esto es un poco pretencioso decirlo, ¿no? Como que de un tiempo a esta parte creo que tengo claro y además estoy bastante same page con mi pareja de pues quienes han sido amigos temporales y ahora no lo son, quienes siguen ahí por esa distancia entre Burgos y Cuenca recíproca. Y bueno, creo que es algo que no se suele mencionar, ¿no? Que se hace muchas veces en las bodas como pesca de arrastre, de decir, venga, pues invitamos aquí a todo Dios y a veces me pregunto, tío, pero esta gente realmente compartirá algo más allá que quedadas grupales puntuales. No sé, algo que me genera curiosidad. ujú, Y ya que me ha abierto un poco la puerta en ese aspecto, ujú, eh, destroza el melón como te apetezca y si quieres cambiar de tema eres totalmente libre, ¿eh? Pero que me ha surgido esa pregunta random y digo, mira, ujú. prefiero tirársela y a ver a Sí, dónde nos lleva. no, Porque tío, como que es pues un momento muy de decir, hostia, me voy a sentar delante de a quien quiero el día de mi boda mirar y que esté ahí, ¿sabes? O sea, me parece como un momento súper representativo de la vida que has construido hasta es ese que es día. una movida, es que esa es la Ah, clave, Javi. O sea, ah, ¿quién quiero que esté ese día? mm, Y, tío, al final, imagínate, ¿no? O sea, me casé hace 3 años y yo me fui de casa con 14 años. O sea, en ese momento llevaba 20 años fuera de casa y dando tumbos mm, por España. Imagínate la cantidad de gente que yo podía conocer, tío, o que claro. conozco a día de hoy. Y me costó mucho, ¿eh? Porque también al irme tan temprano y tener una familia tan numerosa, pero yo realmente, hay gente de mi familia, rollo primo, tal, tío, segundo, no sé qué tal, Ujú, con la que igual llevaba sin hablar con ellos, pero años y años. Porque en Navidad tampoco va, pues al final por ritmos de vida claro. diferentes y tal. Hice una primera lista que era una locura. No sé cuántas personas, te mentiría si te dijera un número, pero una auténtica locura. Típica página de Excel. Y, y me quitó el sueño durante bastante tiempo, tío. El momento invitados. Ujú. Y al final llegué a la conclusión de, pues tengo un amigo en Cuenca. Vámonos, que le Sí, estamos dando cariño a vamos a seguir Cuenca. esa metáfora, vamos a seguir esa metáfora. Pues tengo 20 amigos en Cuenca. De esos 20, ¿a quién llamaría para tomarme una cerveza en privado? Amigos de Granada. Ujú. Va, pues de estos amigos de Granada, en privado, si estuviera tal, ¿a quién elegiría para tomarme una cerveza delante de él y hablar un poco de la vida? Esa fue mi... Buena pregunta. Y lo extrapolé un poco a todo, amigos, Claro. familia, tal. ¿Con quién me sentaría a tomar una cerveza en privado? Y, ¿y quién quiero que esté ese día? O sea, ¿a quién quiero mirar ese día y que me aporte cosas positivas? Ahí está. Sí, esa fue mi, Mm, mi criba o mi manera sí. de cribar o de filtrar. Y después, con gente de familia, con amigos y tal, que, bueno, pues que no fueron invitados, si he tenido la oportunidad de hablar o ha cambiado la relación, he intentado no dar explicaciones ni excusarme, ni mucho menos, Ujú. pero sí transmitirle el porqué de ese momento. Y hasta el día de hoy, Javi, no hay nadie que se haya rebotado, le haya sentado mal o lo que sea. Justo te iba a preguntar si había alguna represalia a No. nivel... Post, no. Pre, sí. Sí, sí. Hombre. Anda que tu boda y no me invitas, tío. Anda que vaya tela. No, no, y esos mensajes son matadores. Sí.
Sí, sí. Aparte es que no quiero profundizar más porque son personas muy que si escuchan esto, que seguro que lo van a escuchar miles de personas, esta conversación, Sí, este podcast, porque así te la has ganado. ojalá que sí. Tampoco quiero profundizar más, pero oye, tío, Vale. anda que te casas y no me invitas. Mm, Tú, eso en ese momento es una daga. A día de hoy es como, no, el problema no es mío. O sea, quiero ya. decirte, no es ni un problema ni no. Simplemente está la situación, momento, Ah, contexto. Y si tú te sientes mal o quieres perder la relación conmigo por eso, te respeto, tío. O sea, en fin. total. Ujú. Pero me parece una pregunta, entiendo que me hagas la pregunta, ¿eh? Porque me parece clave y entiendo totalmente, bueno, que te haga pensar en ese momento de lista de bodas. Es un temazo, ¿eh? O sea, yo mi boda fue de todo menos protocolario. Sí, es que me acuerdo, yo en ese año estaba jugando con tu hermano en la Zubia ¿Vale? y me acuerdo de... pues, no tengo las fechas grabadas, me ha dicho hace 3 años, ¿no? Fue como hace... Sí, 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 eh, en junio del 23. claro, entonces pues, nos contaría alguna anécdota o veríamos fotos en Instagram o lo que sea y para que veas cómo funcionan las cabezas. O sea, has dicho lo de te vas dando cuenta o ese momento me sirvió también para saber, para diferenciar entre amigos y colegas. Y yo no sé por qué me iba a las bodas, a las bodas y digo, Total. hostia, yo creo Sí, que a mí me contó Eloy que se casó hace no mucho, me refiero hace 3 años, bueno, es mucho, poco, depende para ciertas cosas. Para estar casado creo que es poco, ¿no? Porque, bueno, todavía queda mucha vida por delante. Y digo, pues mira, voy a tirar por ahí y, y me parece no sé, me parece un tema sobre el que pensar, por lo menos, o creo que la gente debería de revisar. Ya no se case o no se case, sino realmente es quiénes son mis amigos y quiénes son mis colegas, un poco volviendo a eso. Y, Pablo, te lo quiero conectar con, aunque puedan parecer cosas inconexas, con el tema de ese pre-post ascenso a CB con Betty, porque creo que muchas veces el baloncesto, volviendo a esa persecución, ¿no? Como que nos lleva el deporte profesional a estar más satisfechos por alivio que realmente que por algo agradable, ¿no? Es decir, yo entreno, hago todo lo que hago por no encontrarme mal, ¿no? Porque si no lo hago, la cabeza, esos pensamientos intrusivos me van a empezar a atormentar, me van a taladrar la cabeza, entonces entreno X horas para no sentirme mal, ¿no? Entonces acabamos haciendo las cosas por alivio, igual que habrá gente que invite a otra gente a su boda por que esa gente no le líe el Cristo, ¿no? Por decir, hostia, yo no quiero conflicto con esta persona, entonces lo invito porque si no le invito se va a molestar y yo no quiero que ujú. pase eso, ¿no? Entonces, ¿qué, ahora con el paso de los años, qué sensaciones o qué identificas de ese Pablo que ahora mismo si tú lo vieras en otra persona o en ti mismo de nuevo, lo identificarías como un problema? Porque creo que muchas veces lo que pasa con esta parte emocional es que lo vemos a posteriori, ¿no? Una chica que un día me dijo, Javi, ahora me doy cuenta de que lo que sentía con 17 o 18 años no era ilusión, sino que era ansiedad. Y la Ujú. chica tenía 25, ¿no? Y fue cuando trabajamos juntos, cuando ya le puso nombre a esas sensaciones, emociones con las que estaba totalmente equivocado, o cuya relación estaba un poco confusa, ¿no? Entonces, ¿qué parte emocional crees que había ahí para que llegara el momento del ascenso y lo que sintieras fuera una liberación que te dejó totalmente vulnerable en este caso y con esa sensación tan potente de vacío? Mm, Sí, bueno, los últimos dos ascensos que he tenido, el año pasado en Burgos y aquel de Betis, mm, han sido la bomba porque cada uno lo he sentido de una manera totalmente diferente, tío. Entonces, en aquel de Betis que hablamos, o en ese momento identifiqué, o yo pensaba que cuanto más trabajaba, más horas echaba, más pensaba en baloncesto, más vídeos del equipo contrario veía, más mm. me merecía yo ganar cada partido. Y ojo, te estoy hablando de una temporada en la que perdimos, creo que fueron 3 partidos en total, que es un éxito. Deportivo es un éxito. Total. Mm, Pero, tío, era
ganar un partido y al rato estar ya viendo el vídeo del partido, tal y cual, porque si no, no me sentía bien conmigo mismo o no podía dormir. Ujú. Entonces identificaba obsesión totalmente dañina hacia mí. Ujú. Y la diferencia con el ascenso del año pasado es todo lo contrario, tío. O sea, el año pasado, en cuanto ascendimos aquí, fue, aparte de celebración y tal y cual, fue gratitud, tío. Fue, hostia, cómo he disfrutado este año. Mm. Y fue un año de muchísimo trabajo, de estar al límite físico y, bueno, venía de una operación también, o sea que el Claro. contexto era un poco especial para mí también. Y en cuanto conseguimos el objetivo, fue paz y tranquilidad, tío. Un poco igual que me siento ahora mismo y mira en qué Ujú. situación estamos en la tabla ahora. Claro. Pero sí, fueron como las dos maneras de ver un mismo objetivo. Ujú. Y sobre todo orgullo de ver todo ese crecimiento personal. Mm, de También cómo... Ujú. supongo, Pablo, perdón, que el ascenso de Betis también venía un poco esa presión acumulada del ascenso no consumado con Melilla, ¿no? Me imagino. O Sí, totalmente. Yo ese que supongo que eso año... fue un año que también, joder, montáis una plantilla de puta madre, pero esta época donde la Leboro, pues fueron los años donde Burgos ascendió dos o tres veces seguidas, ¿no? Ujú. Y no, nunca consumaron, también ascendisteis vosotros, como que era la época donde la Val de ACB era prácticamente inabordable. Supongo que también como que se te sensibilizó mucho esa persecución obsesiva de decir, joder, lo he conseguido objetivamente, pero por cómo está el contexto ahora mismo, ni siquiera así Sí, he podido, ¿no? ese es un tema. Nosotros ascendimos con Melilla y al año siguiente nos quedamos en la misma liga, tío. Y además Heavy. hicimos un equipo de gente veterana, tío, que para mí yo miraba a mi alrededor y decía, tú, pero es que tío, yo esta peña la he visto jugar Mm. y para mí han sido ídolos, ¿sabes? Pues te hablo de Pedro Rivero, de Héctor Manzano, te hablo de mi hermano, que al final es mi hermano mayor y siempre ha sido como el referente que he tenido en casa. Eh, no sé, mucha gente que yo la veía y decía tal, o sea, y ese año o sea, nos eliminó Burgos, de hecho, en cuartos, creo, que ese Ujú. fue el año que asciende Burgos, que fue cuando se quitó el bloqueo ya este del canon, justo, Ah, y al vale. año siguiente es cuando hacemos nosotros quinto partido en Manresa, que, bueno, que nos quedamos sin gasolina Ah, y no conseguimos. Entonces, mi único objetivo era al año siguiente estar en un club en el que tuviera como único objetivo subir. De hecho, tuve otra oferta, entre ellas la de Granada, ujú. y yo sabía que mi corazón me decía Granada, casa, volver después de tanto tiempo y tal y cual, pero esa obsesión por conseguir objetivos, de hecho el dinero, que esto yo es algo que no ni me gusta hablar ni nada, pero el dinero era bastante más en Granada, la oferta económica, Ujú. que en Sevilla. ¿Qué pasa? Que en Sevilla tenían como único objetivo ascender y mi más uno o mi renovación estaba totalmente ligada Al a ascenso, ¿no? si ascendíamos o no. Ah, Entonces, te puedo decir que el dinero incluso en ACB no llegaba a lo que en ese momento me ofrecía Granada. Entonces, claro, ahí yo tenía un debate moral de decir, he renunciado a mi casa, o sea, el sueño de ujú. pequeño de toda la vida, que además Claro. volví a jugar con mi hermano, Mm. porque necesito conseguir este objetivo y ver si realmente soy válido para jugar para la que para mí es la mejor, la liga más competitiva del mundo. Ujú. Sí. Iban un poco por ahí los tiros o el debate moral o el pensamiento. Mm, ¿Sabes? También ¿Te costó decidirlo? me costó muchísimo, pero Porque claro, supongo que hablarlo con cierta gente no era un tema imparcial, ¿no? Porque claro, me imagino conversaciones con tu hermano, con la familia, o que por mucho que te separes de lo que
sería lo mejor para ti, para ese objetivo, es inevitable como que una parte de ti El pues tema, diga, Javi, que hostia, yo, desde que me fui de casa con 14 años, he tomado mis propias decisiones, tío. O sea, claro, supongo, no, eso ayuda mucho, claro. no he hablado con mi familia nunca para decir, oye, ¿qué hago? ¿Hago esto o lo otro? Ellos directamente es como, va, como Pablo es responsable, ya él tomará la mejor decisión. Y sí Ujú. que hablé mucho con entrenadores y con gente de baloncesto, porque yo buscaba una opinión, pues lo que tú decías, que no estuviera sesgada o que no hubiera Claro. parte emocional. Ujú. Y, y al final, nada, tomé la decisión esa de probarme a estar o ganarme, digamos, estar en ACB como objetivo inmediato. Y, y ahí tomé la decisión. Ahora, también ten en cuenta que pasamos de 3 años en Melilla, que es una ciudad, bueno, pues al final es pequeña, no sé si son Mm, 16 kilómetros cuadrados o algo así, preciosa, a una ciudad como Sevilla, que es, yo creo que a nivel extensión, es mm, como de las más grandes de Andalucía. sí, Málaga tiene sus distancias y tal, es alargada, pero Sevilla, digamos que es como una animalada de ciudad dentro de Andalucía, ¿no? Y ese proceso de adaptarnos a Sevilla, con lo bien que habíamos estado en Melilla, también fue un tema, porque mm, había tantos abanicos, tantos estímulos, tantas actividades culturales que hacer, mm. y que yo decidí renunciar por ese objetivo, que fue como una voladura de cabeza que flipas. O sea, no sé Claro. cómo decírtelo. Pero bueno, Mm. a raíz de toda esa experiencia que te he contado antes, eh, pues ahora Sevilla la siento como, bueno, como mi casa o la casa que he construido. Han sido 6 años, ¿no? 6 años. Mm, A día de hoy tenemos nuestra base allí, mi mujer y yo, porque ella está trabajando allí. Ujú. Y tenemos nuestra base allí todavía. Y bueno, pues construir también un poco tu casa es súper gratificante. Evidentemente nunca llegará a ser lo que sientes por tu casa de toda la vida o donde naciste o los recuerdos de la infancia y tal. Pero bueno, lo Las bueno del raíces son las baloncesto, raíces. sí, tío. Lo bueno del baloncesto es que en Pamplona también la siento como mi casa. O sea, no sé, hay como distintas ciudades en las que me siento, pues, Te permite construir otros hogares, ¿no? Bien sea por la gente o por lo que es ujú, la propia ciudad. Mm, sí, diferentes puntos de vista de cómo se construye una ciudad o cómo es la sociedad dentro de, no sé, de mm, España, ¿no? La diferencia sí, entre el norte y el sur, no sé. Yo creo que nadie vive en la ciudad más bonita del mundo. O sea, simplemente, seguramente, si yo te hablo, tú me hablas de Granada, me dirás que es la hostia por esto, por esto, por esto y por esto, mm, pero no es más bonita que tal, ¿sabes? O tu ciudad es más fea porque la mía es la más bonita. No sé, creo que esa, eh, pues flexibilidad también, te cojo el concepto y ya me lo apunto para, sí, para siempre. Es valorar dónde estás y adaptarte y conocer, tío, tanto la cultura como sí. la gente y no sé. En ese sentido, Melilla fue la leche, tío. Porque dentro de una ciudad tan pequeña convergen diferentes culturas, tío, y por narices tienes que contactar Mm, pues con gente de distintas religiones. total. Y eso, no sé, un Mm, aprendizaje de la hostia. Después poder cruzar a Marruecos, que ahora ya está más limitado. Pero antiguamente con el DNI de Melilla, mm. nosotros cruzábamos a Marruecos, tío, a playas paradisíacas para echar el día y nos volvíamos por la noche Mm. a dormir a casa y a Melilla, no sé. Ese tipo de cosas yo creo que como experiencia vital Mm. son la bomba. Como que tenemos la tendencia como seres humanos de para validar nuestra opinión totalmente, como comparar con, no, mi ciudad es buena porque es mejor que la tuya, ¿no? O porque es mejor que esta, ¿no? Es como, creo que se pueden valorar las cosas independientemente de ejercer un contraste sobre otras, ¿no? Yo, por ejemplo,
veo a dos Granadas totalmente distintas cuando tenía 20 años, que todavía no me había ido a jugar fuera, Ujú. a cuando volví hace 4 con 28, ya después de haber deambulado por ahí. La vi dos Granadas distintas porque yo era diferente, más maduro, tenía otros intereses, me gustaban más por las cosas que me gustan ahora, el arte, la cultura, no sé, explorar, andar, caminar, conocer gente, escuchar. Y creo que eso también, ¿no? Dicen que los libros, las pelis, la música, que depende del momento en el que te encuentres, la valorarás más o menos, o te interpelarán más o menos. Creo que con las ciudades pasa un poco también eso, ¿no? Que Total. puedes estar en una ciudad y la gente vivir experiencias totalmente, diametralmente opuestas por la gente, por el trabajo, por la razón por la que acude a esa ciudad. Sí, Los tío. resultados del equipo también. Yo creo que no vivirá igual una ciudad cuando estás peleando por no descender que cuando el primer año pues pierdes 4 partidos, ¿no? Y Sí, asciendes tío. a ACB. O sea, supongo que eso Pero también, en ese inevitablemente. sentido, te hablo de Burgos y hasta el día de hoy, a nivel profesional, Ujú, y no te lo digo porque esté aquí, ni porque quiera ganar adeptos, ni bailarle el agua a nadie. Creo realmente, para mí, en mi opinión, eh, la afición es la hostia, tío. O sea, quiero decir, el año pasado, evidentemente, celebraciones, pierdes pocos mm, partidos y tal y cual, pero este año, cuando peor iba la cosa, tío, además me acuerdo que fue después del partido de Baskonia en el Huesa, sí, que, bueno, yo me volví por mi cuenta porque estaba mi mujer, unos amigos y tal, y paramos en el centro comercial que hay al lado del pabellón. Y evidentemente, pues había muchos aficionados de Burgos y tal y cual. Y nada, me acerqué a saludar a una familia que me saludaron, así, tal, no sé qué, joder, qué putada, tal, no sé qué, cómo estamos, tal, venga, vamos a intentarlo, tal. Les decía yo a ellos, decía, Pablo, estamos súper orgullosos de vosotros. Y ahí fue como, ¿cómo? O sea, si realmente me deberías de estar diciendo qué malos somos, tal cual, no sé ya, qué, pues eso identifica, ese momento para mí, identifica lo que es la afición de Burgos, tío. Que los peores momentos para mí aquí es cuando más han llenado el pabellón, cuanto más ruido han hecho, cuando peor estábamos se presentaron a un tiro prepartido, la gente de la peña allí a liar la parda y a darnos ánimo, vas por aquí por la calle, tío, ahora me acaba claro, de pasar en el parking, venga, tío, que ¿por qué no? Barcelona, ¿por qué no? Tal, no sé qué. No sé, como esa bondad, tío, sí. es tan generosa, macho, que igual lo normal, lo habitual dentro del deporte profesional, si pierde o lo que sea, pues no recibir ese, joder, pero estoy orgulloso de ti, en el momento que peor está, ¿sabes? Aparte que en ese momento yo es que ni estaba jugando, pero aquí la afición valora unas cosas, tío. Que Al final, paradójicamente es cuando necesitas más el apoyo, que es cuando peor está. O sea, es que muchas veces esto del aficionado de no, estamos bien cuando vais bien, pero cuando más os necesitamos es cuando más rajo por Twitter, cuando más bifecho por Instagram, cuando más pito. sí, sí, Y joder, pues mira, me alegro, no desconocía esa es parte brutal. Ay, yo, o sea, estoy de la flipando a afición niveles. ah. Y después en Sobre cuanto todo lo a... que hablábamos fuera de micro, 2 temporadas tan distintas, ¿no? Que ahí te puedes mal acostumbrar, o sea, el ser humano al final se adapta inevitablemente a lo bueno. Ujú, Y después de ascender una temporada prácticamente perfecta este año, como me decía antes, habéis pasado por, me decías, ¿no? Que 4 temporadas en una, ¿no? Momentos, al principio mal, ahora sacando la cabeza y manteniendo ahí en la pelea, que eso también, pues, bueno, le da mucho más valor, yo creo, a ese apoyo, ese contexto que tenéis sí, allí. sí. Mm, Total. Y en cuanto a ciudad, tío, no sé si... Ahora te voy a hacer yo la pregunta a ti. mm, No sé si a ti te pasaba cuando estabas fuera de Granada y decías, va, pues yo soy de Granada, tal y cual, y todo el mundo decía, guau, qué bonita Granada. Es que tiene algo que no sé por qué, pero sé que me encanta esa ciudad. Como ese duende que hablamos siempre de Granada o de mm, Albaicín, tal y cual. No sé, eso me hace sentir súper orgulloso de la ciudad en la que mm, soy, tío. ¿Sabes? mm. Que igual dice, A "Va, mí también. estoy viviendo en Mm, Sevilla. Pues, jo, anda que no es bonita Sevilla, por esto, por tal, otro. Pero igual, por comparar un poco Sevilla, es más difícil de conocer porque es más grande, mucho más, mm, un turismo mucho más,
abierto, digamos, y Granada, al ser una ciudad pequeña, tienes que ir a Granada. Sevilla es una ciudad de paso, pues al final se va a Cádiz, se va a tal. Pero no sé si a ti te pasaba, tío, Sí, totalmente. que la gente de fuera de Granada que ha ido es como te habla más de sensaciones Mm, positivas que realmente, no sé, te podría hablar de la Alhambra, claro, ¿me explico? claro. Pero, no sé, como ese duende. Sí, de lo que les transmite, ¿no? Que creo que va un poco más allá de lo que ves o dejas de ver, o de las tapas o no las tapas. Y sí, es cierto, o sea, como que lo dices y nota una envidia honesta, genuina, no, una envidia sana, decís, coño, qué guay, ¿sabes? Y esto totalmente cierto. Pero yo lo digo, de un tiempo a esta parte, creo que ahora que se ha puesto tan de moda viajar, que ahora la gente parece que si no te va a Bali, a unas a excursiones de la hostia, y que si Tailandia, que si Japón, y bueno, mira que está en Japón en octubre, pero eh, pero tío, para mí España tiene, o sea, creo que infravaloramos el hacer turismo en nuestro propio país, porque yo, vamos, tengo la suerte de haberla explorado bastante hasta ahora y todavía me queda mucho más de lo que me gustaría, pero creo que hay una área y unos contextos que simplemente por el nombre y por el sitio en el que estás le quitamos muchísimo valor. Totalmente, tío. Mm, Ahora vengo de estar con un amigo de aquí de Burgos, que por eso he llegado tarde, y me decía, tío, se ha pillado mi novia un mes, un pisito en La Herradura. Joder, pues fuimos el año pasado allí tal y cual que íbamos de paso, y yo no mm, sabía aquello, vaya tesoro tenéis. Y además a este le gusta el buceo, tal y cual. claro. Y, tío, nos hemos pillado un mes allí. Pues justo va un poco hilado a lo que tú dices, Mm, ¿no? O sea, que hasta que no vamos a un sitio, no sabemos lo realmente bonito que es. Y después, a total. nivel histórico, tío, somos un país, joder, tenemos una riqueza de la hostia, tío, a nivel Pasa histórico. que no nos vendemos bien, no se nota bien el marketing. Es como que lo de fuera Como, siempre es mejor, tío. sí. A Mm. nivel deportivo también, ¿eh? El jugador de fuera, a No, no bueno, ser que ya. sea Mm, no sé, un Ricky Rubio, Navarro, tal y sí. cual, Brizuela, tal y cual. Lo de fuera siempre es mejor, tío. Otro Ahora día hablaremos de estáis, la fuga de talento, hablamos otro sí, día, si quieres. estáis en peligro de extinción. ¿Este año sois Juan y tú o hay alguno más? Está Dani 10 Ah, Dani también, ¿verdad? ujú, Mm, y Yannick como mm, formación. claro. Ujú. Es que hablé hace poco con Alex Font y, y estuvimos hablando del tema de los planes B, de la retirada y tal. Y hablamos de cómo el jugador español a veces, pues bueno, persiguiendo esto deja de lado su futuro real, ¿no? Que es qué va a hacer después de la retirada. Y él me dijo, bueno, en verdad es que como llevo mis últimos 3 años, este año soy el único español en Bilbao y en Coruña coincidió con otro nada más, y yo me quedé así, digo, coño, es que a veces se me olvida que el porcentaje de nacionales en nuestro propio país, en la liga de nuestro propio país, cada vez menos, pero como tú dices, Yo creo es un que melón además hay que darle una que, vuelta importante, sí, sí. que se ha ido hablando aquí en el podcast de manera recurrente, pero eso, aprovechamos para hacer un llamamiento al turismo en nuestro país, porque hay cosas que aunque no vendan tanto en Instagram son igualmente bonitas que lo que nos encontramos Sí, ahí, tío. ahí O sea, tú fuera. hablabas de Bali, de Mm. tal, de playas, pero es que, o sea, Bueno, la propia montaña, hablábamos del norte antes. Yo creo que para mí la mezcla de playa-montaña que hay en Asturias, en País Vasco y en buah, Galicia, para mí es algo que ya si lo juntas con la gastronomía ya flipas. Eh, pero desde bueno, la misma Castilla y León, estuve hace poco en Valladolid, que he tenido la suerte de ir ya varias veces, a Zaragoza, en fin, el sur, ¿para qué vamos a hablar? Entonces, bueno, no hace falta irse tan lejos para Galicia, disfrutar tío. de... O sea, yo Hablabas tú, Pablo, y con esto si quieres cerramos para mm, no robarte más tiempo. Hablabas tú antes de los detalles, al principio de la charla. Y bueno, a mí me gusta mucho leer filosofía de Grecia clásica y demás. Y es curioso cómo
avanzamos como sociedad, cada vez hay más tecnología, la inteligencia artificial, su puta madre, pero las razones que explican la satisfacción del ser humano siguen siendo las mismas, que son la gente que nos rodea, cómo compartimos el tiempo con la gente que nos rodea y cómo somos capaces de disfrutar de una puesta de sol, de un café, de una cerveza, de una conversación, de caminar, de pasear, del ejercicio, de estar, de movernos. Y sobre todo que no estamos hechos para ser seres individuales, por mucho que nos lo vendan como el mecanismo del éxito, ¿no? El perseguir tus sueños sin mirar atrás y sin mirar a nadie. Estamos hechos para estar en grupo y creo que nos centramos ahora mucho en parafernalias de la satisfacción vital, que si las dietas, que si el biohacking y no sé qué. Y creo que es bastante más sencillo y a veces hay que fijarse en los detalles como los que hemos hablado al principio y durante la charla. Y creo que España está llena de esos detalles y me alegro que tú también, Pablo, con esta etapa de veteranía en la que andas ahora metido, pues también te estés permitiendo disfrutar de eso y bueno, creo que es congruente con la sensación de paz y tranquilidad con la que te encuentras ahora mismo, tanto personal como profesionalmente, ¿no? Sí, al final el tema no es tener 1.000 millones de herramientas y volverte loco intentando utilizarlas todas. El tema es escoger la herramienta adecuada en el momento adecuado y en el contexto adecuado. Justo. Y yo creo que ahí va un poco lo que tú decías, ¿no? De detalles o de sentimientos primarios que al final son los que te hacen ser más feliz. Total. Nuestras emociones seguirán siendo primitivas, por lo tanto muchas veces las soluciones son esos detalles no tan ruidosos, pero sí igualmente festivos. Y lo que he sentido yo ha sido muchas emociones primitivas, Pablo, charlando contigo, mucha satisfacción, mucha alegría, mucha tranquilidad. Y me encanta cuando me apunto varios temas y no tocamos ninguno porque nos hemos puesto a hablar de bodas, de Ya lo siento, amistades, tío. de detalles. No, al contrario, si es algo que también me gusta forzar a mí porque no... Bueno, no me gustan como los podcasts que muy estandarizados en temática donde se va saltando de un tema a otro sin profundizar. Y bueno, creo que hemos tocado cosas que no se han hablado en ningún otro programa. Por lo tanto, yo ya me quedo extremadamente satisfecho. Darte las gracias por el tiempo. Me alegra verte así de bien. Se te nota en la mirada, se te nota en la cara, eso creo que no miente. Y desearte toda la suerte del mundo para esa recta final en la que estáis metidos. Y te dejo que despidas el podcast como te apetezca. Nada, Javi, o sea, se me ha pasado volado este ratico contigo. Gracias a ti por la invitación y un poco por salirte del tiesto, que muchas veces desde el otro punto de vista, las entrevistas, charlas, podcasts, tal, ya más o menos sabes por dónde pueden ir los tiros. Y hablar de manera diferente y que otra gente se pueda nutrir de otra cara que puede tener el deportista o el psicólogo, yo creo que siempre es positivo. Así que agradecerte a ti, darte la enhorabuena por este espacio que tienes. Creo que me has dicho la 148 ya. 146. 146. Ha sido la tuya. Hay mucho trabajo ahí detrás, tío. No de las 8 años, no te voy a mentir. No solo de las entrevistas, sino de cómo darle forma y crear tu propio concepto. Así que enhorabuena por eso. Adelante, la gente que hace cosas diferentes y pone pasión en esos proyectos, yo creo que siempre hay que echarle una mano y agradecer. Así que para lo que necesites y muchas gracias por compartir este ratico, tío. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.